El Banco de la República en estos últimos días ha estado creando unas divertidas Insta Stories donde explican de manera dinámica y graciosa fragmentos de la historia de Colombia. Una de las más llamativas es la historia del Bicentenario. En este video te narraremos esta pequeña pero interesante historia. Y la primera parte será sobre los antecedentes coloniales, es decir, qué pasó antes de la llegada de España a América, por qué, para qué y cómo. Por ejemplo, ¿sabes que el Imperio Romano tiene una gran influencia en la conquista española en América? ¿Qué? Absolutamente. Así como España y Portugal invadieron la península ibérica, Roma invadió este territorio en el año 19 a.C. Los romanos explotaron el territorio peninsular como ningún otro imperio, sacaron los mejores vinos y le dieron durísimo a la minería del oro y la plata. ¿Les suena familiar? Particularmente, la explotación de la plata le ayudó a Roma a monetizar a Europa a través del denario. Y de ahí viene la palabra dinero. Un dato curioso, que para los conquistadores españoles, la plata continuaba siendo más que un metal atractivo, era una unidad de valor e intercambio de Europa. Bajo esta premisa, explotaron territorios como el Cerro Potosí en Bolivia y lo justificaban bajo la idea de evangelizar el Nuevo Mundo, tal como Roma justificaba sus invasiones con el argumento de estar destinado a ser un gran imperio. Roma también influyó en la conquista española de América, cuando, primero, buscaron aliarse con indígenas locales, segundo, hicieron sincretismos, crearon paralelos entre referentes del catolicismo y deidades locales. Tercero, llevaron la guerra occidental a América, usaron métodos clásicos romanos. Y cuarto, levantaron ciudades con los elementos de la ciudad romana, durabilidad, utilidad y belleza. No es casualidad que estos centros urbanos aún son referentes turísticos e históricos, desde los pueblos coloniales hasta Roma. Y así como hablamos de la influencia clásica y romana en España, hablaremos de la primera parte de la influencia de la dinastía Borbón en España y como consecuencia en América. Y chévere si se quedan porque es una historia que involucra matrimonios rotos, guerras y traiciones. Chon chon. Carlos II, el hechizado, no propiamente por ser encantador. Carlos II fue el rey de España entre 1665 y 1700. Representa el reinado que terminó de hundir la dinastía de los Austrias que presidió la Borbón y es recordado por su incapacidad para gobernar y dejar el trono sin descendientes. Sí, Carlos, muy mal. Y además lo proclamaron el rey a los 3 años de edad, que podía salir mal. De Carlos II se ha dicho de todo, incluso que estaba hechizado y poseído por un demonio. Fue la forma que encontraron para explicar su incompetencia e infertilidad. Carlos II murió en 1700 y no solo dejó su mala fama sin resolver, sino que marcó el final de la dinastía de los Austrias. El final de esta dinastía representó el final de una época de consenso y acuerdos en las colonias americanas. Ese final también tradujo el estallido de la Guerra de Sucesión en la corona española. Un episodio en el que son protagonistas Luis XIV, rey de Francia 1643 a 1715, y Leopoldo I, rey de Hungría 1658 hasta 1705. Ambos tenían reclamaciones sobre el trono por sus matrimonios con infantas. Una guerra que dejó en crisis a España. Para salir de ella, la dinastía Borbón decidió apostarle al mercantilismo y al centralismo. Ambas doctrinas vinieron acompañadas de la propaganda borbónica. De esto depende la regeneración de España. Y claro, esto se tradujo en reformas en América. Y su objetivo no era otro que el de acelerar la explotación de los recursos del continente. Tanto era el afán de Felipe V, rey de España entre 1683 y 1746, que decidió fundar el Virreinato de la Nueva Granada. Ordenó la creación del Virreinato de la Nueva Granada en 1717. Curiosamente, nunca se destacó por sus lujos. Este era el antiguo palacio del virrey de Sevilla. Este episodio sería la antesala de la Guerra de Sucesión de la Corona Española, 1701 a 1713, y de las tensiones entre Luis XIV y Leopoldo I. Dímelo, Leopoldo I.
Ambos resolvieron las tensiones aceptando el nombramiento de Carlos de Austria como sucesor de la corona. Pero los planes se frustraron un mes antes de su muerte. Carlos II nombró como sucesor de todos sus reinos y dominios a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Él sería rey de España desde los 17 años de edad entre 1700 y 1746 bajo el nombre de Felipe V, el primer rey Borbón. Y siendo fiel a esa casa, se fijó el objetivo de ganar control territorial y riqueza en los Indias occidentales. Obviamente, esto enfureció a los austracistas, la casa de Carlos II, y estalla la guerra. Los intentos fallidos de Austria y sus aliados por tomarse territorios españoles terminaron con la firma del Tratado de Utrecht. Palabras más, palabras menos, la aceptación de Felipe V como el rey de España. Pero hubo un principado que se resistió a someterse de inmediato a Tratado y a Felipe V, el Principado de Barcelona. Sin embargo, a pesar de su resistencia, en 1715 la organización borbónica ya dominaba toda Cataluña. Las consecuencias de ese episodio aún se sienten en la vida política española. ¡Hablen de América! Si quieres saber cómo continúa esta historia, espera el próximo capítulo donde hablamos de la segunda parte del Bicentenario.